¿Alguna vez se ha preguntado, al contemplar las estrellas titilantes y sentir la inmensidad del universo, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es mi misión en este vasto océano del ser? Esta pregunta, como un eco, ha resonado a lo largo de los siglos, presentando un enigma que atrae a los rincones más íntimos del alma humana. Sepa que no está solo en su búsqueda. Hoy intentaremos penetrar en la esencia de esta profunda cuestión que ha inquietado a muchas mentes a lo largo de la historia. La respuesta ya le espera, oculta en la verdad divina que siempre ha estado cerca. ¿Por qué el Altísimo creó al ser humano? Desde el momento mismo de la creación del universo, cuando los cielos y la tierra fueron hechos por las manos del Todopoderoso, la humanidad fue distinguida de todo lo demás. Fuimos creados a su imagen y semejanza, hechos de manera única para reflejar su esencia divina. Pero, ¿qué significa realmente ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué intención divina hubo detrás de nuestra aparición? ¿Y cómo encajamos en su grandioso plan eterno, que se extiende más allá del tiempo y el espacio? Juntos, hojeemos las sagradas páginas de la Biblia para descubrir las verdades ocultas de nuestra existencia. Las respuestas no están a la vista, sino dispersas, como divinas alusiones, a lo largo de cada capítulo de la Sagrada Escritura. La historia comienza en el libro del Génesis, cuando el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz aliento de vida. Pero esto es solo el principio de una historia grandiosa. El propósito divino, entrelazado en nuestras vidas, sigue resonando a través de los siglos, guiándonos hacia una vida llena de sentido, amor y servicio devoto a nuestro Creador. ¿Está listo para descubrir la profunda verdad que subyace a su existencia? Le invito a unirse a mí en este viaje espiritual para comprender juntos por qué Dios nos creó. Al sumergirnos en los misterios de la Sagrada Escritura, veremos cómo nuestra vida fue originalmente parte de un diseño divino, un plan que sigue desarrollándose hasta el día de hoy. Prepárese para emprender un viaje espiritual que transformará para siempre su percepción de sí mismo y del Creador que le formó. La verdad que estamos a punto de conocer es más poderosa y reverente de lo que jamás pudo haber imaginado. Así que, comencemos juntos esta revelación. ¿Para qué creó el Altísimo al ser humano? La sorprendente verdad bíblica. En el principio hubo un diseño divino meticulosamente planeado para la creación del mundo, una obra maestra nacida en la mente de Dios. Cuando Él creó los cielos y la tierra, no fue por necesidad o por un sentido del deber, sino por un amor profundo e ilimitado y un deleite divino que no podía contener. El Creador, en su naturaleza perfecta y autosuficiente, no carecía de nada. Sin embargo, en su sabiduría y generosidad infinitas, decidió crear el universo, un reflejo de su grandeza, su esplendor, su esencia. Cada estrella, cada planeta, cada árbol y cada río fueron creados para proclamar su gloria y su magnificencia. Y, sin embargo, todo esto era solo un panorama, un escenario destinado a la aparición de la creación más grande, la humanidad, su logro supremo. Pero, ¿por qué? ¿Para que un Dios omnipotente y autosuficiente, que no necesitaba nada, crearía algo en absoluto? La respuesta reside en su deseo de relación. Dios no se conformó con crear simples criaturas que simplemente existieran en la tierra. No, Él anhelaba seres capaces de reflejar su esencia, de comunicarse con Él, de experimentar su amor, de dialogar con Él y, lo más importante, de caminar voluntariamente con Él en unidad. Dios quería que la humanidad no fuera una mera creación pasiva. Él deseaba que fuéramos participantes activos en su diseño divino. El sexto día de la creación del mundo es el punto culminante de la obra de Dios. No es casualidad ni coincidencia que la humanidad fuera creada precisamente en este día. La Biblia nos informa en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Un versículo sencillo, pero de profundo significado. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios, a imagen del eterno y omnipotente Creador? Fuimos creados con el propósito de reflejar su semejanza de una manera que ninguna otra criatura puede. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa realmente ser creado a su imagen? ¿Cómo afecta esto nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás? ¿Y si la esencia misma de nuestra personalidad, nuestra capacidad de amar, de pensar y de elegir, fue concebida para reflejar la naturaleza del propio Creador? ¿Es posible que cada ser humano, independientemente de su posición o circunstancias, lleve dentro de sí una chispa de lo divino?
El propósito de Dios para la humanidad no es una mera existencia pasiva, sino una invitación a ser su socio en algo mucho más grande. Podría ser que la historia de la creación del mundo no sea solo sobre el mundo físico, sino también sobre un llamado más profundo, un llamado a vivir en unidad con el Creador. Que esta pregunta permanezca con nosotros mientras profundizamos en este sagrado misterio. Ser creado a imagen de Dios significa que fuimos hechos para reflejar su propia esencia, para ser una encarnación viva de su naturaleza divina. No somos como los animales o las plantas que habitan este planeta. Dios nos dotó de algo mucho más grande, una semejanza espiritual que nos distingue. No es una mera semejanza física, porque Dios es espíritu. Es un reflejo de su capacidad para pensar, razonar, elegir y, lo más importante, amar. En lo más profundo de nuestro ser, fuimos creados con la capacidad de interactuar con Dios de una manera que ninguna otra criatura podría. Se nos dio la capacidad de adorar, de tomar decisiones morales, de construir relaciones significativas y de crear con nuestras manos. La autoconciencia, esa capacidad única de mirar hacia nuestro interior, de reflexionar sobre nuestra existencia y de contemplar nuestro lugar en el universo, no es una casualidad, está arraigada en la esencia misma de nuestra naturaleza humana. A diferencia de los animales, cuyo comportamiento está determinado exclusivamente por instintos, los seres humanos estamos dotados del don de la autoconciencia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué le asaltan preguntas sobre su propósito? ¿Por qué, al mirar las estrellas, reflexiona sobre su papel en este mundo? Esto no es otra cosa que una señal divina, un testimonio de que usted no es simplemente un organismo biológico. Se nos ha concedido la capacidad de plantear preguntas profundas y penetrantes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es esta característica humana única, la búsqueda de significado más allá de lo material, la que nos distingue de todos los demás seres vivos. Piense en los innumerables logros de la humanidad que han cambiado la faz de nuestro planeta. Desde la creación de exquisitas obras de arte hasta el desarrollo de tecnologías revolucionarias, desde la composición de música inmortal hasta la exploración de los misterios del universo, todos estos logros apuntan a algo más que meras capacidades humanas. Reflejan la creatividad, la inteligencia y el profundo y arraigado anhelo dado por Dios de conocer y experimentar la vida en toda su plenitud. ¿Es de extrañar que la humanidad aspire a estas cimas? ¿Qué significa el hecho de que usted, como parte de la humanidad, esté programado para crear, imaginar y soñar? Una de las mayores prerrogativas que se nos han otorgado, como creados a imagen de Dios, es la capacidad de establecer relaciones no solo entre nosotros, sino también con el propio Dios. Desde el principio, Dios anheló una comunión íntima con la humanidad. En el jardín del Edén, paseaba con Adán, conversando con él como con un amigo cercano. No era una relación unilateral, sino un intercambio mutuo de amor y comunión. Dios nos dotó de un propósito profundo, reflejar su amor y bondad a través de nuestras acciones, nuestros corazones y toda nuestra vida. Sin embargo, al profundizar en esta historia, comprendemos que este camino no siempre fue recto y sin nubes. En este relato divino existe un punto de inflexión que pone en tela de juicio todo lo que sabíamos sobre nuestro propósito. ¿Qué pudo haber interrumpido esta hermosa y confiada relación entre el Creador y su creación? No se desconecte, porque la historia está a punto de tomar un giro inesperado que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Y aunque fuimos creados a imagen de Dios, dotados de toda la belleza y el potencial inherentes a este diseño divino, ocurrió un acontecimiento trágico que ensombreció este reflejo perfecto. La caída del hombre, ese momento fatídico en que Adán y Eva eligieron la desobediencia, provocó una cadena de acontecimientos trágicos que afectaron a toda la creación, dejando una profunda grieta que resuena en toda la humanidad. El pecado entró en el mundo, rompiendo la conexión entre la humanidad y su Creador. Esta imagen perfecta de Dios dentro de nosotros, que una vez brilló con luz propia, fue manchada. La pureza de lo que estaba destinado al bien fue distorsionada y oscurecida por la carga del pecado. Inicialmente, después de la caída, la humanidad se enfrentó a una profunda pérdida. Sin embargo, en medio de esta pérdida, el amor divino permaneció inquebrantable. A pesar de que la imagen de Dios en las personas fue oscurecida, no fue completamente borrada. La belleza de la creación divina, aunque manchada por el pecado, aún reflejaba parcialmente la grandeza del Creador. Esto puede compararse con una obra de arte que ha sido dañada, pero cuyos contornos de su antigua gloria aún son discernibles. Incluso si la conexión con Dios se rompió, su amor por la humanidad permaneció inalterable, inquebrantable, inmutable y eterno.
Esta verdad se refleja en las historias de personas descritas en la Biblia que, a pesar de sus defectos, procuraron honrar a Dios. Un ejemplo es el rey David, un hombre que cometió muchos errores. Sin embargo, a pesar de sus pecados, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón, como se dice en Hechos 13, 22. ¿Por qué? Porque incluso en su quebranto, la vida de David reflejaba un profundo anhelo de restaurar una relación íntima con Dios. Su corazón ansiaba restauración y reconciliación. ¿No es esto un reflejo de la naturaleza humana? Las personas son imperfectas, tropiezan, caen y luchan contra el pecado. Pero así como el amor divino nunca abandonó a David, tampoco nos abandona a nosotros. La imagen de Dios, aunque dañada, sigue presente dentro de cada persona. El propósito para el cual las personas fueron creadas permanece inmutable: glorificar a Dios y disfrutar de una relación con Él. Este llamado divino no fue cancelado, independientemente de los errores cometidos. Es posible que, incluso en su imperfección, ¿Dios todavía llame a las personas a volver al propósito original de su creación? ¿Qué significa para cada persona darse cuenta de que, a pesar de todo, el amor de Dios sigue persiguiéndola? La historia de la humanidad, quizás, tomó un giro trágico, pero la invitación a restaurar lo perdido gracias a la gracia de Dios todavía está vigente. ¿Cómo responderá cada persona a esta invitación? Ahora, es oportuno considerar el segundo aspecto de la obra creativa de Dios, la creación de la mujer. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, se dice: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Estas palabras marcan un momento importante en el proceso de la creación. Dios, que había creado los cielos y la tierra, el sol, la luna, los animales y las plantas, miró al hombre y comprendió que faltaba algo, alguien que pudiera estar a su lado. Desde el principio, Dios estableció que el hombre y la mujer debían estar en relación no solo entre sí, sino también con Él. La creación de la mujer no fue simplemente para proveer una compañera a Adán, sino para crear una persona que compartiera con él las responsabilidades y las alegrías de la vida. La mujer debía caminar junto al hombre en una sociedad, cumpliendo el destino divino preparado para la humanidad. Juntos, fueron llamados a ser fructíferos y multiplicarse, a llenar la tierra y a dominarla. Esta asociación era vital para el plan de Dios, un plan que enfatizaba la unidad, la cooperación y la responsabilidad compartida. El vínculo entre el hombre y la mujer en el matrimonio representa un reflejo de la esencia misma de Dios. Dios, en su forma trina, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó a la humanidad con el propósito de mostrar su aspecto comunitario en las relaciones. Esto no es una coincidencia. La relación entre el hombre y la mujer, especialmente en los sagrados lazos del matrimonio, demuestra el amor profundo e interconectado que existe dentro de la Santísima Trinidad. Este fue un diseño divino intencional. Sin embargo, el vínculo entre el hombre y la mujer en el matrimonio tiene un significado más profundo que la mera compañía. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 31 y 32, el apóstol Pablo escribe: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Así, las relaciones matrimoniales representan algo más que un simple reflejo del amor humano. Es un símbolo divino, una representación del amor de Cristo por su Iglesia. ¡Qué poderoso misterio se nos revela! En el matrimonio vemos una imagen del amor sacrificial de Cristo y de la profunda comunión con su pueblo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que fuimos creados no solo para llevar la imagen de Dios en soledad, sino también para hacerlo en relación unos con otros y con Él. Nunca se nos destinó a vivir una vida aislada, ya sea en el matrimonio, la familia o la amistad. Cada relación refleja el anhelo de Dios de unidad y comunión con su creación. Fuimos creados para vivir en conexión con otras personas, para experimentar el amor de Dios a través de esas relaciones y para reflejar su gloria a través de ellas. Piense por un momento. Cada vez que mostramos amor, cada vez que buscamos sabiduría, cada vez que elegimos la rectitud, reflejamos la imagen de nuestro Creador. Estos momentos, por insignificantes que parezcan, son actos sagrados de cumplimiento del plan de Dios. Es a través de nuestras relaciones que sentimos el amor de Dios de la manera más tangible. Y es a través de estas conexiones que su naturaleza divina brilla en este mundo.
A medida que profundizamos en la comprensión de por qué Dios nos creó, debemos reconocer que la imagen de Dios que llevamos, aunque dañada por el pecado, sigue siendo un precioso reflejo de su naturaleza. Cada uno de nosotros lleva dentro una parte de lo divino, lo sepamos o no. Nuestro propósito no es simplemente existir. Nuestro propósito es vivir de tal manera que reflejemos la bondad, la sabiduría y el amor del Creador en cada interacción, en cada relación, en cada elección. Entonces, ¿qué lección podemos extraer de todo lo anterior? La verdad es clara. Nuestra identidad y propósito no se encuentran en los bienes materiales de este mundo. Se encuentran en Dios. Fuimos creados para reflejar su imagen, para ser sus administradores, para mantener una relación con Él y entre nosotros. Las relaciones que construimos, ya sea en el matrimonio, la amistad o la sociedad, no son solo un reflejo del amor humano. Son un reflejo del amor divino de Dios. Y esto, queridos amigos, es para lo que fuimos creados, para amar, para reflejar y para vivir en unidad con el Creador y unos con otros. En la continuación de nuestra búsqueda espiritual, profundizaremos en la comprensión del verdadero propósito con el que el Altísimo creó a la humanidad, y en lo que significa para nosotros glorificar su nombre. Veremos cómo esto llena nuestra vida de la más profunda satisfacción y paz. Abramos nuestros corazones y seamos receptivos a una comprensión más profunda, siguiendo el camino divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La creación de la humanidad nunca se limitó al simple hecho de la existencia. Siempre hubo un propósito más significativo, que trascendía nuestras necesidades y deseos básicos. Como ya hemos comprobado, fuimos creados a su imagen y semejanza, dotados de potencial creativo, sabiduría y capacidad de amar. Sin embargo, junto con estos asombrosos dones, vino una gran responsabilidad, un llamado divino que debía definir nuestro papel en esta tierra. Cuando el Señor Dios confirió a Adán y Eva autoridad sobre la tierra, les confió la administración de su creación. Esta autoridad no implicaba un dominio egoísta o tiránico sobre la tierra, sino más bien una asociación. Desde el principio, Dios Creador eligió a la humanidad para ser sus administradores, para cuidar, preservar y proteger el jardín que Él tan ingeniosamente había creado. En el capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis, Dios manda a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandamiento a menudo se percibe como una simple instrucción para gobernar, sin embargo, conlleva un significado más profundo. Es un llamado a cultivar, cuidar y preservar la creación de Dios. La autoridad otorgada a la humanidad no fue una orden de dominación, sino una invitación a la asociación. Fue una oferta para unirse a Dios en la continuación de su obra, reflejando su amor y cuidado por todo lo que Él creó. Esta responsabilidad divina no fue impuesta solo a Adán y Eva, nos ha sido transmitida a todos nosotros. Estamos llamados a ser administradores de la creación de Dios, el aire que respiramos, la tierra que pisamos y los recursos que nos sustentan. Nuestro llamado es cuidar la tierra, proteger a los necesitados y construir sociedades donde reinen el amor y la justicia. Cada acto de administración se convierte en un reflejo del amor y la justicia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita ambos. El llamado de Dios a la administración no es una autorización para explotar o usar imprudentemente la tierra para beneficio personal. Es una glorificación de Dios a través del cuidado de lo que Él nos ha confiado. Aquí se nos invita a reflexionar, ¿cómo afecta este llamado divino nuestra vida hoy? Vivimos en un mundo que enfrenta muchos desafíos: destrucción ambiental, pobreza y desigualdad. Estos problemas no son simplemente obstáculos a superar, sino oportunidades para manifestar el amor y la justicia de Dios. La justicia, como un faro, ilumina nuestro camino. Cuando cuidamos nuestro planeta, ayudamos a los demás y usamos nuestros recursos sabiamente, encarnamos el alto propósito que Dios nos asignó originalmente. Cada acción nuestra, dirigida a la administración responsable, se convierte en una especie de canto de alabanza, un reconocimiento de la bondad ilimitada del Creador y un paso importante hacia el cumplimiento del propósito, para el cual fuimos creados. En el grandioso plan de la creación, se nos asigna el papel no solo de receptores de los dones de Dios, sino también de reflejo de su imagen luminosa en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Cada vez que mostramos amor, buscamos la justicia o defendemos a los necesitados, es como si respondiéramos al llamado del corazón de Dios, dirigido a todo lo que Él creó. Y así, al caminar por la vida,
aceptemos este llamado a la administración responsable con el corazón abierto, recordando que en cada una de nuestras buenas obras cumplimos nuestra tarea principal: glorificar a Dios y justificar la gran confianza que Él ha depositado en nosotros. Y ahora, trasladémonos a ese trágico momento en que la conexión entre la humanidad y Dios fue brutalmente interrumpida: la caída. En el capítulo 3 del libro de Génesis, se nos presenta la triste historia de Adán y Eva. En el jardín del Edén, tenían todo lo que podían desear: un lugar lleno de paz, abundancia y la oportunidad de comunicarse directamente con Dios. Sin embargo, a pesar de estas condiciones ideales, cometieron un error fatal al desobedecer el mandamiento de Dios. Este acto de desobediencia marcó el comienzo de la entrada del pecado en el mundo, trayendo consigo una destrucción que afectó a toda la creación. El daño causado por esta elección no se limitó solo a Adán y Eva. Se extendió por todas partes, abarcando todo el mundo. La autoridad que la humanidad debía ejercer en armonía con Dios fue distorsionada. Donde antes reinaba la armonía, ahora había caos. En lugar de cultivar la tierra y cuidarla, la humanidad comenzó a explotarla sin piedad. El equilibrio cuidadosamente establecido por Dios se rompió, lo que provocó dolor, sufrimiento y, en última instancia, la muerte. Pero incluso en esta profunda tragedia, la luz del amor y la gracia de Dios sigue brillando. A pesar de las graves consecuencias de la rebelión del hombre, Dios no abandonó a su creación. Desde el momento de la caída, Él prometió un camino de salvación. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, Dios pronunció palabras de esperanza, declarando que la descendencia de la mujer un día heriría a la serpiente en la cabeza. Esta fue la primera promesa de un Salvador venidero, aquel que restauraría la relación rota entre la humanidad y Dios. Esta promesa no fue dada solo a Adán y Eva o a sus descendientes. Nos fue dirigida a cada uno de nosotros. La caída no se limitó a los primeros humanos en el jardín. Afectó a toda la raza humana. El pecado sigue influyendo en nuestras vidas hoy. Vivimos en un mundo donde la destrucción es una realidad constante: relaciones rotas, sistemas ineficaces y corazones destrozados. Pero la buena nueva es esta: el Señor no abandonó a la humanidad en el abismo de la desesperación. Envió a su único Hijo, Jesucristo, para restaurar lo perdido. Con su muerte sacrificial y posterior resurrección, Jesús abrió las puertas a la reconciliación con Dios, a la liberación de las heridas que el pecado infligió, y al regreso al propósito original del ser: vivir en una relación amorosa con su Creador. ¿Qué significa esto para la sociedad moderna? Significa que, incluso habitando en un mundo manchado por el pecado, las personas están llamadas a vivir de manera diferente. Están llamadas a ser agentes de redención, a reflejar la imagen de Dios en un mundo que anhela desesperadamente la sanación. El cuidado de la creación, el servicio al prójimo y el trabajo diligente para eliminar las divisiones generadas por el pecado, son el verdadero llamado del ser humano. Incluso en este mundo lleno de desolación, el propósito permanece inalterable: permanecer en una relación armoniosa con Dios, tal como fue concebido originalmente. En medio del caos y la destrucción del mundo moderno, las personas tienen la oportunidad de formar parte de la incesante obra de redención del Señor. La humanidad está invitada a reflejar su imagen, a ser vasos de su amor y, junto con Él, a restaurar el mundo a la belleza y la armonía que Él preordenó. El pecado entró en la vida a través de la desobediencia. Sin embargo, el plan de redención de Dios comenzó a actuar de inmediato, y a través de Cristo, continúa desarrollándose en la humanidad, llamando a vivir según el propósito con esperanza, gracia y amor. Continuando el camino del conocimiento, la humanidad se acerca a un momento clave de investigación: cómo el Señor abrió el camino para restaurar la relación con Él y cómo se puede vivir plenamente de acuerdo con su diseño. El próximo capítulo profundizará en el concepto de redención, explorando cómo Dios sigue actuando activamente a través de su pueblo para establecer su reino en la tierra. Pero antes de seguir adelante, vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre la profunda verdad: cada persona fue creada con un propósito específico. Este propósito no se limita a las relaciones personales con Dios, aunque estas son fundamentales. También abarca el papel en la restauración y el cuidado del mundo que nos rodea. El llamado trasciende el camino espiritual personal, extendiéndose a la participación en el plan divino de la creación. Continuando este viaje, es importante recordar que las personas no son meros observadores en este mundo, sino participantes activos en el gran designio de Dios, llamados a reflejar su imagen y a llevar a cabo sus propósitos en la tierra.
Al hacerlo, la humanidad realiza la razón de su creación, dando gloria a Dios en todo lo que hace. Al sumergirnos más profundamente en la comprensión del propósito, la humanidad llega a la esencia misma de lo que significa ser humano, glorificar a Dios. Las Sagradas Escrituras hablan claramente de la razón última de la existencia. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, se dice: «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Este no es solo un mandamiento para grandes actos de adoración o servicio, sino para cada aspecto de la vida. Cada momento, por insignificante que sea, puede y debe reflejar la gloria de Dios. Dar gloria a Dios no es simplemente una idea elevada, sino una parte integral de nuestra vida cotidiana. Se manifiesta en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás y en cada una de nuestras acciones. Cada momento es una oportunidad para manifestar la imagen divina que hay en nosotros y honrar al Creador con nuestros actos. Imaginemos a un maestro que ve su tarea no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de la personalidad de los alumnos, mostrando paciencia y bondad. O a un padre que cría a sus hijos con amor y sabiduría, dando ejemplo de amor sacrificial, semejante al amor de Cristo. Un empresario que lleva sus negocios con honestidad, alineando cada decisión con los mandamientos de Dios, también glorifica al Señor. Así, nuestro propósito no es una idea abstracta, sino una realidad que encarnamos en cada momento de la vida. Estamos llamados a glorificar a Dios no solo con grandes acciones, sino también en las pequeñas cosas cotidianas. Cada acción, realizada con fe y devoción, se convierte en un acto de adoración. Nuestra existencia no es una búsqueda de gloria personal, sino un reflejo de la majestad divina en el mundo. Este es un llamado dado a cada creyente. No vivimos solo para nosotros, sino para señalar a otros la belleza, la bondad y la verdad de nuestro Creador. En el trabajo, en las relaciones, en el servicio, estamos llamados a ser un testimonio vivo de la gloria del Señor. Que esta verdad se arraigue profundamente en nuestros corazones, cada momento, cada acción, cada elección es una oportunidad para honrar a Dios y reflejar su imagen. Este es el propósito para el cual fuimos creados. Viviéndolo, alcanzamos la más alta satisfacción y la paz que solo Dios puede dar. Sin embargo, la historia de la humanidad no es solo una historia de gloria y belleza, sino también de destrucción. La caída, de la que hablamos anteriormente, cambió el mundo para siempre, dejándolo a la espera de la redención. Debido al pecado de Adán, la humanidad perdió esa relación perfecta con Dios que se le había dado originalmente. Lo que una vez fue un vínculo armonioso, fue roto. La maldición del pecado trajo consigo la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios, distorsionando el orden perfecto de la creación y creando un abismo entre la humanidad y el Creador. Pero desde el momento mismo de la caída, Dios comenzó a ejecutar un plan de redención para restaurar la gloria y el propósito perdidos de la humanidad. La historia de la redención comienza con la promesa dada en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, la primera alusión al plan de salvación de Dios: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Estas palabras, dirigidas a la serpiente en el jardín, marcaron el comienzo de una promesa divina que se desarrollaría a lo largo de los siglos. La profecía, que resonó a través de los siglos, predijo la venida de Jesús, quien estaba destinado a obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte, restaurando los lazos rotos entre la humanidad y Dios. Con su vida, su muerte sacrificial y su resurrección, Jesús nos abrió la posibilidad de reconciliarnos con Dios y de regresar al propósito original, alabar su grandeza. Y así, nos volvemos a la vida y las obras de Jesucristo, la respuesta suprema al problema del pecado y la separación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús proclama con seguridad: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Jesús es el camino que nos lleva de regreso al Padre. Él es el medio por el cual la humanidad puede volver a su destino predeterminado, glorificar a Dios y disfrutar nuevamente de la comunión con Él. Sin embargo, la buena nueva no es solo la liberación de los tormentos del infierno o la obtención del perdón. Es el regreso al propósito original de la humanidad, vivir, reflejando la imagen de Dios y brillando con su magnificencia. El mensaje de Jesús no es solo un pasaje al paraíso. Es un llamado a recuperar nuestra verdadera vocación, viviendo en armonía con nuestro Creador. Con su vida, Jesús demostró lo que significa vivir para la gloria de Dios.
Cada una de sus acciones estaba dirigida a cumplir la voluntad del Padre. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y enseñaba con poder divino. Todo esto apuntaba al Padre Celestial. Cada palabra que salía de sus labios, cada milagro que realizaba, era un reflejo de la gloria de Dios, una revelación del corazón del Padre. Luego, en el acto supremo de amor sacrificial, Jesús subió a la cruz. Él tomó sobre sí la carga del pecado y la muerte, para que nosotros pudiéramos obtener la reconciliación con Dios. Su muerte en la cruz es la mayor manifestación de la gloria de Dios, manifestada a través del sacrificio y el amor. En sus sufrimientos, redimió nuestra pecaminosidad, y en su resurrección, nos dio esperanza de renacimiento. Gracias al sacrificio de Jesús, estamos invitados a formar parte de esta increíble historia de redención. Estamos invitados a acercarnos al Padre para recibir perdón y vivir en la plenitud del propósito para el cual fuimos creados. Jesús nos abrió la oportunidad de regresar a nuestro legítimo lugar en el reino de Dios, para reflejar nuevamente su imagen, no porque seamos sin pecado, sino por su gracia y el poder transformador del Espíritu Santo. Esta es la buena noticia, la noticia de que a través de Cristo podemos regresar a nuestro verdadero propósito. Podemos volver a ser la imagen de Dios en este mundo. No se trata de la perfección o de nuestras capacidades personales. Se trata del poder del amor de Dios, que nos transforma desde dentro. A través de la misericordia de Jesús y las acciones del Espíritu Santo, somos renovados, volviendo a la plenitud de nuestro llamado, vivir en unidad con Dios y alabarlo en todo lo que hacemos. ¿Qué significa, entonces, dar gloria a Dios en nuestra vida diaria? La respuesta va más allá de un mero seguimiento de principios morales o el cumplimiento de ritos religiosos. Dar gloria a Dios significa vivir conscientemente, con una perspectiva eterna. Esta visión transforma todo lo que hacemos, nuestra comprensión del éxito e incluso nuestra actitud hacia los demás. Pero, ¿cómo ocurre esta transformación en nuestros corazones y mentes? Profundicemos en este asombroso proceso de glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, Jesús plantea una pregunta que toca la esencia misma de las aspiraciones humanas: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Esta pregunta nos impulsa a reflexionar sobre el valor de nuestros deseos. En un mundo donde impera el culto a la riqueza, el poder y la fama, es fácil dejarse llevar por los bienes temporales de esta vida. Sin embargo, Jesús nos llama a reconsiderar nuestras prioridades, a mirar más allá del horizonte de los placeres efímeros y los éxitos transitorios que a menudo buscamos. La verdad es que la vida no es simplemente acumular tesoros u obtener recompensas. Es un reflejo de la gloria eterna de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Una vida vivida con una perspectiva eterna lo cambia todo. Cambia la lente a través de la cual vemos el éxito, la felicidad y la autorrealización. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, después de alcanzar una meta o conseguir lo deseado, todavía queda una sensación de vacío? Esto sucede porque la verdadera alegría no proviene de los logros temporales. Radica en la conciencia de que nuestra vida está destinada a servir un propósito superior, glorificar a Dios. Esta perspectiva nos permite mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias de la vida distan de ser ideales. En lugar de ser esclavos de las tendencias cambiantes y los placeres fugaces de este mundo, aprendemos a dirigir nuestra mirada hacia la gloria imperecedera de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a reflexionar sobre su propósito y cómo sus acciones diarias reflejan la gloria de Dios? Sin embargo, glorificar a Dios no es solo cambiar nuestra visión del éxito. También es vivir en humildad, que solo podemos aprender de Jesús. A lo largo de su vida terrenal, Jesús demostró que la verdadera grandeza no reside en ser servido, sino en servir a los demás. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, esta idea se expresa con particular claridad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad no es una mera manifestación externa. Es una disposición del corazón que busca poner los intereses de los demás por encima de los propios. Esto difiere radicalmente de la cultura en la que vivimos, donde a menudo se prioriza el éxito personal y el reconocimiento. Si queremos glorificar a Dios en nuestra vida, debemos seguir el ejemplo del amor desinteresado de Cristo. Imagine un mundo en el que nuestro valor no se midiera por lo que podemos lograr para nosotros mismos, sino por lo que podemos dar a los demás. ¿Cómo cambiarían sus relaciones si adoptara una posición de humildad?
En lugar de buscar honores y alabanzas, entregaríamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos por los demás, reflejando el amor y la humildad de Cristo. ¿No es a esto a lo que estamos llamados, a ser las manos y los pies de Cristo en este mundo imperfecto? Al mismo tiempo, la alabanza al Señor no se limita solo a la ayuda al prójimo. Es una profunda interconexión. Fuimos creados para la comunión espiritual con Dios. Sin embargo, no es un mero cumplimiento formal de un deber o un rito, sino una unión basada en el amor, la intimidad y la transformación espiritual. La forma más penetrante de glorificar a Dios radica en permanecer en su presencia, donde nos asemejamos gradualmente a Él. Esta es la base de nuestro propósito de vida. Jesucristo nos abrió esta oportunidad, permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza y amor. El tiempo pasado en oración, adoración y reflexión espiritual nos permite armonizar nuestros corazones con el corazón de Dios. A medida que profundizamos en la comprensión de su amor, naturalmente comenzamos a reflejar ese amor en nuestra vida. Pero la transformación espiritual no se limita a los cambios personales. Al alinear nuestros corazones con el de Dios, nos convertimos en un faro de su belleza para el mundo que nos rodea. A través de nuestro amor, servicio y estilo de vida, la gente verá el reflejo de su grandeza en nosotros. ¿Dedica tiempo cada día a fortalecer su conexión con Dios? Al acercarse a Él, sentirá cómo su presencia llena cada aspecto de su vida. Sin embargo, el llamado a glorificar a Dios va más allá de la vida personal, abarcando el mundo que nos rodea y nuestras relaciones con los demás. El Señor ha dotado a cada uno de nosotros de dones y talentos únicos, no para beneficio personal, sino para servirnos unos a otros. El apóstol Pedro nos recuerda en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Nuestra tarea no es solo glorificar a Dios en soledad, sino también ayudar a otros a reflejar su gloria. Aquí es donde se manifiesta la verdadera comunidad. Cuando nos ayudamos mutuamente, mostramos amor y nos apoyamos en la fe, participamos activamente en la misión redentora de Dios en este mundo. A esta vida estamos llamados, no solo como individuos, sino como parte de una gran familia de creyentes que trabajan juntos para alabar a Dios y difundir su amor. Habiendo reflexionado sobre estas verdades, hágase las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo glorificar a Dios más conscientemente en mi vida diaria? ¿Cómo puedo ayudar a otros con la misma humildad que mostró Cristo? ¿Y cómo puedo profundizar mi relación con Él para que su magnificencia brille a través de mí para el mundo que me rodea? Su vida está llamada a reflejar la belleza, la gracia y el amor del Creador. ¿Aceptará este desafío hoy? Continuando nuestro viaje espiritual, nos sumergimos en el tema más profundo, la importancia de servir al Altísimo y a nuestro prójimo. Nuestra tarea no es simplemente considerar una idea teórica, sino un llamado a la acción activa en un mundo que necesita desesperadamente la luz del amor divino. Este mundo, a menudo envuelto en la desesperación y la confusión, anhela ver personas como usted, dispuestas a vivir de acuerdo con su propósito, irradiando el resplandor de la gloria del Señor donde, aparentemente, la oscuridad reina sin cuartel. Sin embargo, detengámonos un momento y reflexionemos sobre la maravillosa verdad que subyace a todo lo que hemos discutido hasta ahora. Nuestras vidas no carecen de sentido. Fuimos creados con un propósito que supera con creces las dificultades, logros o fracasos cotidianos que enfrentamos. Fuimos creados con una intención y una tarea específica. La más alta vocación de nuestra vida no reside en la búsqueda del beneficio personal, sino en glorificar al Señor, reflejar su imagen y difundir su amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. En esto radica la realización de nuestra creación. Para esto vinimos al mundo. Recuerde todo lo que hemos descubierto juntos hasta ahora. Desde el momento en que Dios insufló vida en Adán en el jardín del Edén, conocimos una verdad sagrada. La humanidad no fue creada por casualidad. Fuimos concebidos con una intención definida, de acuerdo con el designio divino del Señor, su plan perfecto. Gracias al sacrificio y la redención manifestados en Jesucristo, vemos la magnificencia y la profundidad de este propósito. Es un propósito que trasciende los aspectos ordinarios de la existencia, llamándonos a algo mucho más sobresaliente. Ser creado a imagen y semejanza del Señor no es simplemente un concepto teológico.
Es la base de nuestra esencia. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa realmente ser creado a imagen del Creador? Significa que fue concebido con un valor ilimitado. Fue dotado de la capacidad de amar profundamente, de crear e innovar, de reflexionar y tomar decisiones, y, lo más importante, de mantener una relación personal con el Señor mismo. ¿Cómo influye esta revelación en su percepción de sí mismo? No se trata de las limitaciones que el mundo intenta imponerle, sino del potencial ilimitado que Dios ha puesto en usted. Pero la verdad es que este propósito nunca fue destinado a ser cumplido en solitario. En su sabiduría, el Señor nos creó para tener relaciones no solo con Él, sino también entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Fuimos creados para compartir la vida, para ser parte de una historia más grande. Y en esto radica la belleza del designio divino. Él no nos creó como seres aislados, sino como parte de una comunidad donde juntos reflejamos su imagen. Todos participamos juntos en esto, caminando de la mano, cumpliendo el propósito que el Señor nos ha encomendado. El llamado a alabar al Altísimo no es un sueño inalcanzable, destinado solo a unos pocos elegidos. No, es la esencia misma de nuestra existencia, tejida en el entramado de nuestro ser. Cada día nos brinda una nueva oportunidad para encarnar este llamado. Glorificamos a Dios no solo en momentos excepcionales, sino también en situaciones cotidianas, en las pequeñas elecciones que hacemos. En las silenciosas muestras de bondad, en el servicio a los demás, en las decisiones tomadas con fe, encontramos la verdadera expresión de lo que estamos llamados a ser. Incluso en las acciones más humildes, reflejamos el amor y la imagen de Dios. Piensen lo mucho que significan los pequeños actos: sostener una puerta para un desconocido, decir una palabra de aliento, defender la justicia. Todo esto es un reflejo de la gloria del Señor. ¿Con qué frecuencia subestimamos el poder de estas acciones aparentemente insignificantes? Y, sin embargo, en ellas reside el sentido más profundo de nuestro propósito. Y cuando nos damos cuenta de que no podemos solos, es precisamente entonces cuando se manifiesta la verdadera fuerza. Al humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de su guía y apoyo, descubrimos que nos movemos de acuerdo con su designio. El camino puede no ser fácil, pero es en los momentos de entrega a las manos del Señor y de confianza en Él donde experimentamos más plenamente su poder. Así pues, habiendo reflexionado sobre lo dicho, preguntémonos, ¿qué pasos podemos dar hoy mismo para realizar el propósito que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos reflejar su gloria en nuestras relaciones con otras personas, en el trabajo, en los momentos de soledad? El llamado a glorificar a Dios no es simplemente un objetivo lejano, sino una realidad cotidiana a la que estamos invitados. Cada día es una nueva oportunidad para encarnar la vocación que se ha puesto en nuestra vida, para reflejar el amor de Dios y para seguir el camino que Él nos ha indicado. ¿Estamos dispuestos a vivir este propósito hoy? Como ya hemos descubierto, la caída de la humanidad no puso fin a nuestro propósito. Al contrario, preparó el terreno para una gracia y redención aún mayores. La oscuridad del pecado y la separación de Dios se convirtieron en el telón de fondo sobre el que su brillante luz de gracia resplandeció aún más. A través de Jesús, la imagen perfecta de Dios, estamos invitados a la restauración. Se nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida y vivir como siempre debimos haber vivido, en plena unidad con nuestro Creador. La muerte y resurrección de Jesús abrieron el camino a nuestra reconciliación con el Padre. Gracias a su sacrificio, la barrera del pecado que una vez nos separó de Dios fue eliminada. Su amor no solo nos devolvió el perdón, sino que nos invita a una relación más profunda y significativa con el Señor. Y a través de este amor, estamos llamados a aceptar nuestra verdadera esencia como sus hijos y a cumplir nuestro propósito divino, a pesar de todos los sufrimientos experimentados y los errores cometidos en el camino de la vida. Y por ello, surge la pregunta: ¿cómo dispondrá usted de este propósito divino, viviendo los días que le han sido concedidos? ¿Se esforzará con todo su ser en glorificar al Creador en cada empresa? ¿Reflejará su amor ilimitado en sus acciones hacia los demás? ¿Utilizará los talentos, el tiempo y los bienes materiales que le han sido dados para engrandecer su nombre? Sin duda, es fácil distraerse con la vanidad de la vida mundana, ceder a la tentación de los placeres fugaces o al anhelo de reconocimiento a los ojos de los demás. Pero nada de lo anterior es capaz de saciar la profunda añoranza que vive en nuestros corazones. La verdadera satisfacción, aquello que llena el vacío de nuestras almas, llega solo cuando alineamos nuestra vida con la voluntad divina, siguiendo el alto propósito para el cual Él nos creó.
Conviene recordar que este propósito no se limita a grandes hazañas o actos monumentales. Está orgánicamente entrelazado en el tejido de la vida cotidiana. Al cuidar a sus seres queridos, al servir a la comunidad, al elegir la honestidad y la bondad, ya está reflejando la grandeza del Creador. En su trabajo, en sus relaciones con las personas, en sus aficiones e incluso en las dificultades, está llamado a llevar la luz de la verdad divina. Cada momento es una oportunidad única para glorificarle, para convertirse en un reflejo de su amor y misericordia en este mundo. Viviendo de esta manera, se convierte en una parte integral de la gran historia de la redención, una historia que tiene su origen en el libro del Génesis y que continúa desarrollándose en la vida de cada uno de nosotros. Le animo a que acepte este mensaje de todo corazón, lo comparta con otros y permita que transforme su estilo de vida.